Vamos ahora al repaso sobre proporciones. Para ello vamos a elaborar el primer ejercicio. Calcular la incógnita de las siguientes proporciones. Les recuerdo que todos estos ejercicios que estamos haciendo se encuentran en el manual de Matemáticas Culinarias. Tenemos la razón 25 sobre 40 es igual a 1000 sobre D. Significa que tenemos que encontrar el extremo D. Dele pausa al video y, recordando la teoría de proporciones, calcule el siguiente ejercicio. Como es un extremo, vamos a multiplicar los medios y a dividirlo por el extremo restante. Por lo tanto, 1000 por 40 dividido 25. 1000 por 40 es 40.000 sobre 25. La respuesta de D es 1600. Vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es A sobre 50 igual a 280 sobre 120. Hoy estamos calculando el extremo A. Significa que para encontrar ese extremo multiplicamos los medios 150 por 280 y lo dividimos entre 120. Calcule el extremo A, por favor, póngale pausa al video y proceda a responder el ejercicio. La respuesta es 350, ya que multiplicar 150 por 200 nos da 42.000, lo dividimos entre 120 y la respuesta de A es 350. Vamos con el siguiente ejemplo. El siguiente ejercicio es 120 sobre B es igual a 4.800 sobre 160. En este caso vamos a encontrar el medio B. Al encontrar el medio, vamos a multiplicar los extremos y dividirlo por el medio restante. Significa que sería 120 por 160 entre 4.800. Dele pausa al video y calcule el ejercicio. La respuesta de B es 4. Porque multiplicar 120 por 160 es 19.200 y lo dividimos entre 4.800 y nos da 4. En el segundo ejercicio, para elaborar pan de campo, la receta es la siguiente. Harina fuerte 500 gramos, levadura 25 gramos, azúcar una pizca, manteca de cerdo 50 gramos, agua tibia 180 centímetros cúbicos. Calcular lo que se le pide a continuación. Determinar la cantidad de levadura si se van a utilizar 1800 gramos de harina fuerte. Dele pausa al video y empiece a establecer las razones entre harina y levadura de la receta con harina y la incógnita de levadura que se está pidiendo para hacer la proporción. Dele pausa al video e intente hacer el ejercicio. Voy a establecerles una ayuda. Tenemos la razón A y B. A es harina fuerte, B es la levadura. Siga pensando cómo armar el ejercicio para contestar. Dele pausa al video. Ahí está la razón. 50 es a 25, o sea, para 500 gramos de harina fuerte se necesitan 25 gramos de levadura. Ahora establezca la relación para encontrar cuánta levadura se debe encontrar. Recuerde que debe respetar la posición del antecedente y el consecuente de las razones. Por eso es que 1800 es el antecedente, porque el que estamos buscando es el consecuente, que es la levadura. Para la razón 500 a 25, 500 gramos de harina y 25 gramos de levadura, pero para la segunda razón solo tenemos 1800 gramos de harina, pero no sabemos cuánto de levadura. Entonces esa proporción nos está indicando que debemos encontrar el extremo X. Vamos a multiplicar 25 por 1800 y lo vamos a dividir entre 500 y así vamos a encontrar cuántos gramos de levadura se van a utilizar.
Dele pausa al video y calcule la respuesta. Ahí tenemos el desarrollo de la multiplicación y la división. Ahora calcule la respuesta. Dele pausa al video y calcule la respuesta. La respuesta es 90 gramos. Y eso es lo que se necesita de levadura para elaborar pan de campo con 1800 gramos de harina fuerte. Vamos a calcular ingredientes de las recetas según proporciones en la tabla que les muestro a continuación. Tenemos la receta estándar de bizcochuelos: 5 huevos, 150 gramos de azúcar, 1 cucharada de vainilla, 150 gramos de harina y 2 cucharadas de polvo para hornear. Vamos a calcular lo siguiente. De la receta base que tenemos, vamos a confeccionar una receta donde se utilice una para 24 huevos, otra para 8 huevos, otra para 62 huevos y otra donde se utilizan 6 kilogramos de harina. Vamos a tabular los datos para una mayor comprensión de este ejercicio. Vamos a ir formando esta tabla con la receta estándar. Tenemos 5 huevos, 150 gramos de azúcar, 1 cucharada de esencia de vainilla, 150 gramos de harina y 2 cucharadas de polvo para hornear. Vamos a ir formando las columnas según lo requerido que encontremos de las recetas según las cantidades de huevo y harina en las imágenes anteriores. En la columna 1 tenemos la receta para 24 huevos. Ahí necesitamos buscar azúcar, esencia de vainilla, harina y polvo de hornear. En la segunda columna vamos a buscar una receta para 8 unidades de huevo. Ahí, al igual que en la columna 1, en la columna 2 tenemos que buscar azúcar, esencia de vainilla, harina, polvo para hornear. En la columna 3 vamos a hacer otra receta para 62 huevos. Al igual que en la columna 1 y en la columna 2, necesitamos buscar siempre azúcar, esencia de vainilla, harina y polvo de hornear. En la última columna, en la 4, vamos a buscar una receta para 6000 gramos de harina. Recuérdense que el problema decía 6 kilogramos, pero como las recetas están en gramos, esos kilogramos los pasamos a gramos. Por lo tanto, 6 kilogramos son 6000 gramos. Ya en esta columna, no como en la columna 3, 2 y 1, sino que en esta columna tenemos que buscar huevos, tenemos que buscar azúcar, tenemos que buscar vainilla y polvo para hornear. Vamos a proceder a elaborar la primera receta. En la primera receta que vamos a buscar para 24 huevos, tenemos que establecer la relación entre huevos y azúcar para encontrar azúcar, huevos y esencia de vainilla para encontrar vainilla, huevos y harina para encontrar harina y huevos y polvo de hornear para encontrar el polvo de hornear, y así formar las proporciones de la siguiente forma. La incógnita que tenemos en la primera columna es azúcar. Vamos a relacionar huevos con azúcar. Tenemos que la razón de huevos con azúcar es 5 a 150. Por lo tanto, para encontrar el azúcar de la receta para 24 huevos, siguiendo el orden de esa razón, en este caso estamos buscando el precedente, o sea, el azúcar. Azúcar no sabemos cuánto es para 24 huevos, por lo tanto la razón queda de la siguiente forma. Queda 24 sobre X. ¿Por qué sobre X? Porque es la incógnita que estamos buscando, que es el azúcar. Y ahí, para diferenciarlo, estamos poniéndole X1, que en este caso es nuestra variable 1 que estamos buscando de la columna 1 romano, y procedemos a operar esa proporción. Dele pausa al video y calcule el valor de esa proporción. 150 por 24 dividido sobre 5. Y el valor de X1 es, y el valor es 720 gramos. Lo colocamos en la columna para ir colocando cada uno de los ingredientes que vamos encontrando en sus cantidades.
Y ahí está que necesitamos 720 gramos de azúcar para 24 huevos. Vamos a calcular ahora la esencia de vainilla, que es el siguiente ingrediente que necesitamos calcular y al cual le llamaremos X2. La siguiente razón es huevos sobre esencia de vainilla. Entonces tenemos que para 5 huevos necesitamos una cucharada de vainilla. Entonces para 24 huevos, ¿cuántas cucharadas de vainilla necesitamos? Esa sería nuestra variable 2. Forme ahora la razón para calcular el dato. Dele pausa al video. 5 es a 1 igual 24 es a X2. Vamos a encontrar nuevamente un extremo. Si ustedes se fijan, 24 sobre X se va a ir repitiendo y vamos a ir avanzando entre 5 entre 150, 5 entre 1, 5 entre 150 y 5 entre 2 para ir encontrando cada uno de los valores. Ahora, encuentre el valor de X2. Dele pausa al video, por favor. Multiplicamos 1 por 24, lo dividimos entre 5 y X2 nos da 4.8. Como estamos usando cucharas enteras, lo aproximamos al entero más próximo. En este caso, como es 4.8, lo aproximamos a 5. Por lo tanto, la respuesta de X2 es 5. Vamos a colocarlo en la columna. Y ahí tenemos que para 24 huevos se necesitan 5 cucharadas de vainilla. Vamos a calcular el siguiente ingrediente, que sería la harina, pero aquí tenemos una ventaja. Si ustedes se fijan, para igual cantidad de azúcar necesitamos igual cantidad de harina. Significa que en este caso el valor de 720 gramos de azúcar lo podemos colocar en la harina, porque así como tenemos 150 gramos de harina, tenemos 150 gramos de azúcar. Entonces X3 sería igual a X1, ya que para igual cantidad de azúcar, igual cantidad de harina o viceversa. Por lo tanto, para no repetir el procedimiento, podemos colocarlo de una vez como 720. Bien, esto es si y solo si hay dos ingredientes que tienen el mismo valor. Si ustedes se fijan, hay 150 gramos de azúcar y 150 gramos de harina. Por lo tanto, no es necesario hacer el cálculo, porque si tenemos dos ingredientes del mismo valor, solo sustituimos el valor. Entonces, para 24 huevos necesito 720 gramos de harina, al igual que para 24 huevos también necesito 720 gramos de harina. Esto solo si y solo si hay dos ingredientes o más que tengan el mismo valor. Si no tuvieran el mismo valor, entonces procederíamos a operar como observamos con los huevos y la vainilla, con los huevos y el azúcar, porque en un instante no sabíamos cuánto azúcar necesitábamos para 24 huevos. Pero como primero calculamos cuánto azúcar hay para 24 huevos, en el caso de la harina, como es igual cantidad de azúcar, igual cantidad de harina, entonces colocamos. Si hubiera sido diferente, que el azúcar y la harina no fueran iguales, entonces sí procederíamos a calcular como lo hemos venido haciendo en X1 y X2. Vamos a calcular ahora X4. Para encontrar X4, vamos a hacer la relación entre huevos y polvo de hornear. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué solo estamos relacionando huevos? Y es porque en las columnas 1, 2 y 3 tenemos como ingrediente, para encontrar los demás ingredientes, el valor de cuántos huevos tiene la receta. Entonces, para esos huevos necesitamos calcular azúcar, esencia de vainilla, harina y polvo de hornear. Por esa razón es que en cada cálculo estamos relacionando o estamos comparando huevos
con azúcar, huevos con esencia de vainilla, huevos con harina y ahora que vamos a relacionar huevos con polvo de hornear para que si para 5 huevos necesitamos 2 cucharadas de polvo de hornear, ¿cuántas cucharadas de polvo de hornear necesito para 24 huevos? Entonces forme ahora la razón y la proporción del ejercicio. Dele pausa al video. 5 es a 2 es igual a 24 es a x4. Nuevamente, y como en todo el ejercicio, vamos a calcular nuevamente el extremo multiplicando los medios y dividiéndolo entre el extremo sobrante. Calcule x4, dele pausa al video. X4 es igual a 9.6, lo aproximamos al entero próximo que sería 10, por lo tanto serían 10 cucharadas. Y ahí tenemos formada la receta 1 para 24 huevos. Para 24 huevos se necesitan 720 gramos de azúcar, 5 cucharadas de vainilla, 720 gramos de harina y 10 cucharadas de polvo para hornear. Siguiendo este mismo procedimiento, calcule la receta 2 y la receta 3. Dele pausa al video para que usted realice esos procedimientos en su cuaderno para que vaya adquiriendo el aprendizaje. Si quiere consultar detalladamente los procedimientos, se encuentran en el manual de matemática culinaria. Dele pausa al video, por favor. Bien, los resultados de la segunda receta son: para 8 huevos se necesitan 240 gramos de azúcar, 2 cucharadas de vainilla, 240 gramos de harina y 3 cucharadas de polvo para hornear. Dele pausa al video y continúe con la columna número 3. La respuesta en la tercera receta es que para 62 huevos necesitamos 1860 gramos de azúcar, 12 cucharadas de vainilla, 1860 gramos de harina y 25 cucharadas de polvo para hornear. Para el cálculo de la receta 4, ahora todo cambia, porque en la receta 1, 2 y 3 teníamos los datos de los huevos. Ahora, en la columna 4, no tenemos dato de huevo, pero sí tenemos dato de harina. Esto significa que las razones las vamos a hacer en función de la harina. La harina es el antecedente y los demás ingredientes son los precedentes. Por lo tanto, en la razón de incógnita, el precedente sería la incógnita. Entonces relacionamos ahora harina con huevos, harina con azúcar, harina con esencia de vainilla y harina con polvo para hornear. Dele play al video dele pausa al video e intente hacer las diferentes razones. Bien, la primera relación que vamos a hacer, porque necesitamos encontrar huevos, vamos a relacionar harina con huevos. En la receta estándar tenemos que para 150 gramos de harina necesitamos 5 huevos. Y tenemos como incógnita los huevos. Por lo tanto, x1, que es un extremo, lo vamos a calcular a partir de 5 por 6000 entre 150. Calcule ese valor. Bien, x1 nos da 200, ya que 6000 por 5 entre 150 nos da 200. Entonces, para 6000 gramos de harina necesitamos 200 huevos. Si ustedes se fijan, estas técnicas nos van ayudando para cuando tenemos una receta y queremos
convertirla a diferentes cantidades, siempre tomando en cuenta que tenemos una receta estándar como la que tenemos, ¿verdad? Que para un bizcocho necesitamos 5 huevos, 150 gramos de azúcar, una cucharada de vainilla, 150 gramos de harina y 2 cucharadas de polvo para hornear. Ahora encuentre usted el valor de las siguientes incógnitas. Dele pausa al video y continúe según el procedimiento que acabamos de estudiar. Ahí tenemos las razones que podemos utilizar para el cálculo de la receta de la columna 4. Ya tenemos huevos, ahora falta por calcular azúcar, vainilla y polvo de hornear. Por eso he puesto la relación de harina con azúcar, harina con vainilla y harina con polvo de hornear. Ahora realice las proporciones. Dele pausa al video. Ahí tenemos los resultados de X2, X3, X4 y X6. Recuérdense que yo hice el procedimiento de harina con azúcar cuando nos iba a dar el mismo resultado, ¿verdad? Porque igual cantidad de harina es igual cantidad de azúcar, por lo tanto de un solo es 6000. X3 es 40 y X4 es 80. Vamos a sustituirlo en la columna para completarla. Al final concluimos con la receta 4, que para 6000 gramos de harina se necesitan 200 huevos, 6000 gramos de azúcar, 40 cucharadas de esencia de vainilla, y 80 cucharadas de polvo para hornear. Es así como terminamos este repaso sobre fracciones.